Gustavo Nefa. Gustavo es economista. Gustavo, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Eh, ¿Cuál es tu lectura y valoración de la conferencia de prensa del día de ayer? Que Ujú. me permito decir, antes de escuchar tu desarrollo, adquiere una condición inédita. Un país, la Argentina, que presenta un cronograma de pagos consolidado de aquí a fin de 2027. Así es. Bueno, esto era algo que ya estaba preestablecido de antemano. El gobierno estaba trabajando en eso, en el plan financiero, para despejar las dudas. Argentina es un país condenado por su pasado, obviamente, en temas de deuda y déficit fiscal, algo que está cambiando, obviamente, en los últimos años. Lo que hicieron Caputo y todo ese equipo fue dar un poco de previsibilidad acerca de cómo Argentina va a transitar lo que queda del 2026, segundo semestre, y de acá al año que viene, con el pago de la deuda en dólares, básicamente en dólares, no en pesos. Ahora, no se prevé la emisión de nuevos bonos. Hay aproximadamente unos 3.500, si mal no recuerdo, 3.500 millones de dólares de superávit fiscal que se acumularía en un año y medio. Y además se usa esa postergación de los pagos con los ripos de los bancos internacionales de acá al 2028 para despejar las dudas a corto plazo. Con lo cual, queda mucho mejor pagar a Argentina con esto. Ni siquiera estamos hablando de la emisión de bonos en el mercado internacional. Sí estaría siendo una emisión en el mercado local. Si uno mira con lupa un poco el programa financiero, entre las fuentes de financiamiento hay un bono por 2.000 millones de dólares. Se sabe que es un bono al 2029, con lo cual eso es una emisión que va a empezar a reforzar, digamos, Mm. todo este cronograma. Bienvenido sea, esto es algo que todos los gobiernos obviamente suelen hacer con anticipación, que es el programa financiero del año siguiente. Bueno, acá te lo están cantando un poco más. Esto generalmente ocurre a fin de año o para prever el año siguiente, acorde al presupuesto, ¿no? Obviamente. Ujú, ujú. El impacto de Movida fue bueno, ¿no? Tanto la suba de los papeles argentinos como la nueva caída del riesgo país. Sí, claro, el País está a punto de perforar los 400 puntos básicos. Esto es algo que no se veía hace muchísimos años. Recordemos que venimos de 2.700 puntos en el 2023 y la baja habilita en estos valores a hacer algunas operaciones en el mercado internacional. Por ahora el gobierno está muy reticente a hacerlo, quiere que siga bajando el país para permitir bajar el costo de fondeo. Este proceso hizo que muchas empresas se beneficiaran de esta baja, de este riesgo país a la baja, con emisiones a los mercados internacionales. Después de las elecciones de octubre del año pasado, una avalancha de bonos para refinanciar bonos viejos que se habían tomado con tasas Ujú. viejas de épocas pasadas, y este proceso continúa. Hay bonos que pagaban el año pasado 8% y están en 6%, en bonos en el mercado internacional que obviamente cotizan y tienen acceso a los inversores más importantes. Por lo cual, hay muchos proyectos de inversión, RIGI y otros más, que se estarían fondeando con nuevos costos, nuevas tasas, y eso es positivo. Así que todo esto es interesante, ¿no? El año que viene van a vencer unos 25.000 millones de dólares y Caputo está asegurando cómo se va a pagar, ¿no? Eso es lo positivo. Bien. Eso, digamos, en un año electoral despeja la posibilidad, en principio, de una corrida. Yo he visto varios comentaristas y quizás hasta alguno que podría presentarse como analista diciendo que el año que viene inexorablemente el gobierno iba a tener una corrida. Me parece que esto, digamos, no le deja mucho espacio a esa situación, ¿no? A ver, si vamos para atrás, es lo que históricamente hubo frente a procesos electorales y sobre todo cuando el gobierno incumbente está, digamos, enfrentando una revalidación, ¿sí? del proyecto. Esto le pasó a los dos signos, ¿no? Obviamente que empiezan a aparecer las dudas acerca de si lo va a lograr o no. La verdad que el Banco Central ha estado trabajando, hay un colchón que está preparando de unos 20.000 millones de dólares para tener acceso a la venta de divisas. Junto con eso está el Tesoro norteamericano, que creo que si el año pasado actuó, con más razón el año que viene podría estar actuando también. Recordemos que hizo compras de pesos en el momento más delicado y donde estabilizó el tipo de cambio. Eso por lo pronto le dio un poquito más de Mm. tranquilidad de corto plazo. Bueno, eso depende de la percepción de los argentinos. Si los argentinos y, bueno, obviamente empresas y demás
tiene esa percepción de que el riesgo está en aumento, que no va a renovar, digamos, el gobierno por 4 años más. Bueno, todo eso repercute en macrocambios, repercute en el dólar. El dólar es la fuente, digamos, de todas nuestras dudas. Ahí es donde convergen todas nuestras dudas y donde vemos en la cotización el miedo que tienen los agentes económicos. Así que, de más está decir que va a haber volatilidad. De hecho, lo hubo el año pasado en una elección que era de medio término, que ni siquiera era presidencial. Así que el gobierno debería prepararse y creo que lo está haciendo. Creo que va a utilizar fuentes de financiamiento como, por ejemplo, los derechos especiales del FMI, eso con China y obviamente todo lo que ha comprado y tiene el Tesoro, que no va a pagar entre julio y enero del año que viene en concepto de intereses, y julio del año siguiente también, que son los pagos que tienen que ser programados para la deuda. Sí, bueno, esperemos que todo eso fluya. ¿Cómo ves el tema de la cuestión de la inflación? Yo venía viendo algunas cuentas y que hablaban de que este mes podría estar por debajo de 2. Sin embargo, en las últimas horas se vuelve a hablar de que las consultoras que siguen esto siguen estimando un 2% mensual. Mira, el mismo gobierno, tengo entendido que mencionó que está contento porque la inflación estaría por debajo del 2%. Las principales consultoras, al menos las que me están llegando a mí, los informes, están entre 1,8 y 2%. Me animaría a decirte que estaría entre 1,9 o 1,8 en el mejor de los casos. Esto lo veremos. Lo que sí hubo es una baja de todo integral con combustible, pero el precio surtidor va a bajar fuertemente en julio, no va a ser en junio, ¿no? Acuérdense que la política esa de no aumentar tanto los precios, que tampoco bajarlo cuando hubo ese pico del petróleo, bueno, esto se va a materializar en los surtidores recién en julio, ¿no? Que el precio del petróleo en los mercados internacionales había estado volando, ¿sí? Al comienzo del año de 50 pasó a 115 por debajo de 70 en este momento, el petróleo WTI. Bueno, eso en el surtidor rara vez se observó baja cuando subió. Bueno, esto está a punto de darse también y eso va a ayudar a la inflación también de mes de julio. Así que va a ser el tercer mes con baja de inflación y calculo que julio también. Sí, sí, si se produce este tema tal como lo ha dicho Marín, como todo parece indicar que va a ocurrir, además me parece que va a tener un impacto, no sé si emocional positivo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que las cosas suban y nunca bajan en la Argentina. Sí, eso es típico de Argentina. ¿Por qué? Porque la expectativa de inflación siempre está a la alza y es lo que hay que cortar, ¿no? Obviamente, ¿eso cómo se corta? Bueno, con políticas correctas, políticas monetarias austeras, superávit fiscal, poca emisión y obviamente políticas creíbles. Eso es un poco lo que está viendo el mercado también. Por eso la inflación esperada para este año en torno al 30, bajaría al 20 el año que viene, con un 10-15% para el 2028 y con la expectativa, si la cosa va mejor, que sea un dígito, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Gustavo, te agradezco mucho, buena jornada, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo Nefa, economista, hablamos de este momento y de este escenario